Muy bien, 7:48. Quiero darle continuidad a lo que generamos en el comentario sin rodeos hace minutos, que fue una opinión crítica sobre la decisión de la Administración de Justicia de sentenciar a Mayra Salazar a 15 meses de privación de la libertad, lo que implicaría que Salazar recuperará su libertad tras acogerse a cooperación eficaz y procedimiento abreviado en marzo próximo. Y claro, llama la atención por todo lo que se nos ha dicho y todas las revelaciones que el país ha conocido desde diciembre a la fecha, cuando comenzó el caso Metástasis y luego vino a la derivación del caso Purga. ¿Cuál es la opinión de Mauricio Alarcón, a quien le quiero agradecer por sumarse justamente a este espacio de noticias en esta mañana vía telemática? Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Le saludamos, doctor, mi compañera Belkis Sánchez, y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Fabricio, buen día, Belkis. Un abrazo de cumpleaños, Belkis querida, esperando que sea un buen año de vida. Y pues acá, como bien decías, mi querido Fabricio, creo que muchos del día de ayer no nos contuvimos al momento de manifestar nuestra indignación por lo que está sucediendo con un caso tan sonado y rimbombante como el denominado caso Metástasis, ¿no? Personas que en definitiva, sobre pretexto de haberse acogido a esa figura que está establecida en el Código Orgánico Integral Penal, la de la cooperación eficaz, terminan prácticamente pasando unas vacaciones en un centro de rehabilitación social y, en definitiva, consagrando la impunidad respecto de hechos de corrupción declarados públicamente. Mauricio, muy buenos días, gracias por sus deseos. Volviendo al tema de la entrevista, ¿desnaturalizada entonces la figura de la cooperación eficaz en nuestro país? A ver, algunos, y parto de que no soy un experto penalista, pero algunos, cuando esta figura entró en vigencia con reformas, incluso en el año 2019 en el Código Orgánico Integral Penal, tal como la concebimos hoy, fuimos un tanto críticos porque precisamente, y sí, es importante, otras legislaciones la consagran también, pero la forma en la que está establecida en nuestra legislación abre las puertas para este y otros casos que hemos visto, Belkis, en el último tiempo, que como digo, en lugar de sancionar actos punibles, actos delincuenciales, terminan siendo simplemente formas de consagrar impunidad. Imagínate lo que es después de todo lo que nos han dicho de la señora Salazar, que ha estado pues en ir y venir en cuanto a hechos de corrupción durante los últimos meses. Ahora en definitiva pues pasará en un centro de rehabilitación social, y no digo en cuál porque además han solicitado cambio, por unos pocos meses. Aquí resulta que pues es bastante rentable ser corrupto, acogerse a un proceso de cooperación eficaz, decir algo de lo que se sabe y dejar a criterio de la fiscalía si esa cooperación ha sido o no útil para la causa, para que esa fiscalía le pida al juez pues una rebaja brutal de la pena, ¿no? Estamos viendo, como digo, que incluso a medio camino, cuando se había solicitado originalmente más meses privada de la libertad, termina dándosele pues poco más de un año, y considerando lo que ya ha pasado y demás, pues carnaval en libertad prácticamente. Claro, porque sí, al final uno entiende que el Código Orgánico Integral Penal establece herramientas como el procedimiento abreviado y la cooperación eficaz. Si una persona que ha sido detenida contribuye, coopera con la justicia para que se pueda esclarecer el caso, creo que establece justamente una reducción de la pena. Pero el punto es que a lo largo de todos estos meses, el país ha visto absorto, porque sí existimos aquellos que no perdemos la capacidad de asombro, doctor, y creo que usted es uno de aquellos que igualmente no pierde la capacidad de asombro, en donde hemos visto el inmenso poder, según las revelaciones de las investigaciones de este caso, que había acumulado Mayra Salazar, incluso siendo operadora de la Corte de Justicia, con esta relación con la presidenta de la Corte, con su relación con grupos de delincuencia organizada, incluso teniendo relación con otro tipo de actividades que no tenían nada que ver con sus funciones como relacionadora pública de la Corte de Justicia del Guayas, y a la larga, en 8 meses más, ella va a recuperar la libertad y aquí no ha pasado nada. Entonces, a lo largo de la mañana y en redes, mucha gente dice esto es una burla, es una tomadura de pelo, doctor. Definitivamente, y como digo, los que estamos siguiendo este proceso hemos visto que esto ocurre una y otra vez en otros casos respecto de otros actores
pues la cooperación eficaz, si bien es cierto, es una figura, insisto, válida, legalmente hablando, que se utiliza no solo en Ecuador, sino en varios regímenes de América Latina y del mundo, para atrapar, como se dice coloquialmente, a los peces gordos, pero la desproporción puede terminar generando impunidad. Tú has sido muy claro, Fabricio, tenemos a una Mayra Salazar que fue operadora, que actuó, que fue protagonista de actos de corrupción, pero ahora como la información, a criterio de la Fiscalía que ella proporcionó, permitió no solo aclarar más el caso Metástasis, sino dar pie al caso Purga, pues véngase una rebaja del 75% de la pena, ¿no? Y además, como ya ha estado privado de la libertad, pues lo que le resta por cumplir termina siendo más o menos 8 meses, y en definitiva, como digo, marzo de 2025, pues ya libre, feliz y contenta, y después de haber sido protagonista de uno de los más sonados casos de corrupción de los últimos tiempos. ¿Qué decir de la discrecionalidad con la que se tratan los casos, Mauricio? Que lamentablemente, Belkis, eso es lo que dice el Código Orgánico Integral Penal, porque es responsabilidad de la Fiscalía al momento de acusar y de llevar a cabo este proceso, solicitar al juez esta rebaja de la pena, determinando pues la existencia de una cooperación eficaz y el grado de eficacia de dicha cooperación, ¿no? Se habla en este caso, pues hay que reducirle la pena en tanto. El Código Orgánico Integral Penal establece parámetros para que pues la persona se sienta premiada o bonificada por lo que dijo, lo que dio, lo que entregó respecto de atrapar, como digo, a peces gordos o ampliar el caso en definitiva en cuanto a su cobertura, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de que lo actuado el día de ayer, tanto por la Fiscalía como por los jueces, es legal, está establecido en el Código Orgánico Integral Penal, pero creo que sí debe llamarnos a la reflexión por la subjetividad con la que se está actuando y por supuesto también por la forma en la que, insisto, esta figura empieza a generar impunidad, más allá de premio por lo que se está haciendo a favor de investigaciones como las que hemos señalado. Ahora, en contrapartida, hablando de estos cuestionamientos, yo he dicho permanentemente, o sea, uno sería loco que uno no apoye cualquier proceso investigativo que permita determinar la verdad de los hechos. O sea, como opinión pública tenemos que hacerlo. Mi cuestionamiento siempre parte de la selectividad o de que para ciertos casos se hace mucha exposición pública, allanamientos, etcétera, y para otros simplemente guardan el sueño de los justos y aquí no pasa nada. Anteayer, por ejemplo, el caso AAA. La manera como se generaron allanamientos, que ayer Aquiles Álvarez dijo, al final no fueron allanamientos, tocaron el timbre y pidieron documentos. O sea, eso dijo Aquiles Álvarez, pero lo presentaron como allanamientos. Y luego esta puesta en escena de esta gráfica para presentar el caso AAA con las dos A's ahí de Aquiles Álvarez y Antonio Álvarez, porque no hay que ser un experto en analizar semiótica de la imagen para entender que se referían a Aquiles y Antonio, los hermanos Álvarez, en el medio una torre de esta de hidrocarburos y arriba una llamita que correspondía a esta parte del logo de Revolución Ciudadana que ya lo eliminaron ayer mismo. Y la bandera de Guayaquil. Y la bandera de Guayaquil, que también es otro tema que hay que cuestionar. ¿Usted cómo le cayó, por ejemplo, esta gráfica que se viralizó, doctor? Mira, no es la única, Fabricio. Yo creo que aquí hay que hablar de la importancia, sí, de visibilizar casos que podrían corresponder a actos de corrupción, respecto de espectacularizarlos, ¿no? Si bien es cierto, una institución como la Fiscalía, hoy, hace 5 años y hace 10 años, siempre ha actuado con una vena política y con una línea específica, pues llegar a estos extremos creo que es algo que en nuestro país no se ha visto. Bautizar los casos no está mal, por supuesto, se denominan los casos en función de ciertos hechos o en función de ciertas personas involucradas. Se lo hace en Ecuador y se lo hace en el mundo entero, pero llegar a este tipo de espectacularidad con una clara intención de generar daño y también, bueno, del otro lado, generar morbo y fascinación por parte de aquellos que aplauden la espectacularización y por supuesto la discrecionalidad en ciertas actuaciones, creo yo que es nefasto, ¿no? Como tú bien dices, y nosotros hemos tratado de mantener en Ciudadanía y Desarrollo una línea coherente, hay que aplaudir cuando la Fiscalía hace un buen trabajo
y hay que criticarla cuando actúa en la forma en la que ha actuado en ciertos temas, ¿no? Y creo que esas críticas han estado siempre en cuanto a la discrecionalidad sobre la forma en la que se seleccionan las investigaciones en lugar de actuar respecto de todas ellas, y por supuesto también sobre la forma mediática en la que se manejan ciertos casos, ¿no? Claro, y es por ejemplo... Perdón, doctor, que le interrumpa. Yo hablaba del logo de este caso, del caso AAA, y es inevitable hacer la comparación con el año pasado, cuando al caso Gran Padrino le llamaron caso Encuentro, que era parte del eslogan del gobierno del Encuentro, que el mismo día tuvieron que cambiar a gobierno del Ecuador porque ya lo habían utilizado como parte de la narrativa de ese caso, doctor. Bueno, y veamos, capaz que pues la Fiscalía se anima a investigar algo respecto del gobierno actual y le llama el caso que resuelve o alguna cosa por el estilo, ¿no? Veamos si es que eso efectivamente pasa, porque te digo, esta Fiscalía ha estado activa durante ya 3 gobiernos, Moreno, Lasso y ahora Noboa, y creo que es indiscutible, y los hechos hablan por sí solos, la forma en la que discrecionalmente se ha actuado respecto de ciertos temas, ¿no? Y manejando los tiempos de las investigaciones, manejando los tiempos de la activación de los procesos, lo cual creo que no le sienta bien al país dentro de esa necesidad de fortalecer las instituciones. Peor ahora, Fabricio, que como tú sabes, en agosto, en muy pocos días, debería empezar el concurso público para designar al reemplazo de la señora Salazar al frente de la Fiscalía, ¿no? En abril de 2025 culmina el periodo para el que fue designada, y hay que tratar, y al menos creo que vemos algunos sectores que haremos vigilancia y seguimiento del concurso, que el resultado del mismo garantice una autoridad independiente, que cumpla rajatabla con la norma y que no esté simplemente haciendo cuestiones con vena, con sesgo o con quién sabe qué otros intereses. Oiga, usted me leyó la mente, porque esa era mi siguiente pregunta. Yo le iba a preguntar justamente el tema del concurso para la Fiscalía, porque a la doctora Salazar, en teoría, ella debería dejar el cargo el 8 de abril del próximo año, que se cumplirán los 6 años, y no hay posibilidad de que pueda participar para una reelección. La semana anterior se generó una polémica, yo lo comenté acá en este espacio, porque se difundió un borrador de proyecto de reglamento, aparentemente elaborado por el consejero Augusto Verduga. Todavía no es un documento oficial, pero ya saltaron algunas alarmas sobre algunos mecanismos incorporados allí. Desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, ¿ustedes tienen una posición sobre ese proyecto de reglamento o sobre lo que se está cocinando en el Consejo en este rubro? Mira, Fabricio, no es solo respecto de este proyecto de reglamento, sino sobre todas las normas que expide el Consejo de Participación Ciudadana para cada concurso público. Parte de la inestabilidad de 15 años y varios meses de concursos desastrosos, parte del hecho de que para cada uno de ellos se sienta un grupo de sabios a manera de consejeros a redactar normas, a cambiarlas, a modificarlas o a acomodarlas en función de intereses particulares. Si tú revisas los reglamentos que correspondieron a los primeros concursos de aquel primer consejo transitorio cuando entró en vigencia la Constitución del 2008 respecto de los que hay hoy, son totalmente diferentes. Han cambiado un montón de cosas, cambian puntuaciones, cambian criterios de evaluación, cambian procedimientos, meten cosas, sacan cosas ad hoc para el proceso del momento. Lo criticamos, recordarás tú, en su momento, cuando para elegir a Galo Chiriboga modificaron un reglamento para que importe la experiencia jurídica en general y no la específica. Hemos criticado en otros concursos, como los que están pasando a propósito de la Defensoría Pública, ya designada por supuesto, donde a medio camino cambiaron las reglas de juego. Otros concursos como el del Contralor General del Estado, donde pasó lo mismo. Entonces, esa inestabilidad se soluciona, y esa es nuestra posición, de una manera bastante simple. Las normas de los concursos públicos deberían al menos estar consagradas en una ley, y yo sé que la Asamblea no es el ideal y que no goza de la credibilidad y de la confianza nuestra, pero al menos modificar una ley con 137 hoy, 152 voluntades a partir del 2025, es bastante más difícil que sentar a 7 sabios de la Grecia a poner las cosas a su antojo para tratar de favorecer o perjudicar a sus amigos o a sus enemigos respectivos. Y como fundación, ¿ustedes tuvieron alguna posición sobre la forma como se designó al presidente del Consejo de la Judicatura? Mira, nosotros también hemos sido claros sobre ese tema. Muchas veces nos quedamos simplemente en la legalidad, y hago énfasis en eso
por lo que acabamos de hablar de la cooperación eficaz también, ¿no? Es legal, entonces como es legal, la ley, y el punto es que yo creo que acá hay que empezar a discutir, cuando nuestra ley ni siquiera se aplica en su totalidad o se aplica a discreción, la legalidad respecto de lo ético. ¿Es legal lo que ha sucedido? Por supuesto que sí, la reconsideración, la actuación, la designación está enfrascada, enmarcada en la ley y en las normas que rigen el Consejo de Participación. ¿Es ético actuar por parte de algunos consejeros como actuaron en este caso, cambiando de criterio en cuestión de pocas horas? Definitivamente no. Así es que acá en este país, con una normalización de la corrupción tan alta como tenemos, con una forma en la que además elevamos a condición de héroes nacionales o de mesías a ciertas personas y con la misma rapidez los revolcamos en el lodo, hay que empezar a analizar la ética y la integridad más que simplemente las cuestiones legales. Doctor Alarcón, gracias por el tiempo, valoro su gentileza de haberse enlazado con nosotros en esta mañana, que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Fabricio, y Belkis, espero que los festejos de hoy sean como corresponde. Que así sea, el día va bien en todo caso. Gracias. Excelente. Gracias, Mauricio. Jueves. Gracias, lo propio. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.